Hay un coso que nunca da la cara, Dios berreta que está en ninguna parte, comodín que inventas para quejarte. Buenas noches, estamos nuevamente aquí en ¿Dónde está Magoya? ¿Cómo le va, Cristian? Buenas noches, Walter, un placer reencontrarme con usted. Mío también. Sí, en esto que es, como usted bien dijo, ¿Dónde está Magoya? Y bueno, agradecemos a la audiencia que está con nosotros y lo invitamos a que se siente y prepare lo que mejor le guste beber y nos acompañe. Cada vez que te venden un buzón, anda, contás en la Magoya, la de convoy que nadie te creyó. ¿Dónde está Magoya? 98.5 MHz. Nació en 1892 en Suiza, aunque de pequeña su familia se trasladó a Argentina, donde vivió durante toda su vida. Fue madre soltera en una época donde esa condición era inmoral e impensable. Aún así fue capaz de ganarse la vida para ella y su hijo. Participó de las reuniones literarias y artísticas de la época, donde se relacionaba con la, podríamos decir, crema cultural del momento. Retrató el vínculo entre hombre, mujer, los deseos de las mujeres y todo aquello que visiblemente era criticado. Estamos hablando nada más y nada menos, Walter, de Alfonsina Storni, nuestra personaje invitada de la noche. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Una mujer que ejerció como maestra en diferentes centros educativos y que escribió sus poesías y algunas obras de teatro durante ese periodo, ¿no es cierto?, educativo que ella tuvo, ¿no es cierto? Podríamos decir que fue una mujer también que ministró el movimiento, o que militó el movimiento feminista, ¿sí?, de alguna manera a través de su arte, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí, sobre todo su prosa. Bien, como dijo usted, Cristian, fue una de las precursoras, ¿no?, del feminismo en Argentina, de la literatura, y por supuesto no sin padecer cierto destrato, ¿no es cierto?, por algunos de los escritores del momento, ¿no?, como por ejemplo su tan querido Jorge Luis, ¿no?, y algunos otros pensadores, ¿no?, como le suena a José Ingenieros y tantos otros que en su momento hablaron de ella, no con cierta mofa. Si no mal recuerdo, en algunos escritos periodísticos, ¿no?, en algunas charlas la mencionaron, ¿no?, tratando de catalogarla como una escritura menor, ¿no?, como a ver si me acuerdo exactamente cómo fue la expresión, como prácticamente como si fuese la queja de la chusma, ¿no? Podríamos decirlo así, ¿no es cierto? Sí. Bueno, Alfonsina siempre fue también, por un lado criticada y por otro lado también respetada por ser aquella que rompía las normas, ¿no es cierto?, morales imperantes de la época. Uh-huh. Y su poesía rompe también, ¿no es cierto?, con la escuela poética y las normas establecidas, el modelo a seguir. Así que, bueno, recordada por eso, ¿no es cierto? Y bueno, sobre todo porque usa, ¿no es cierto?, en esa especie de poesía antisonética que rompe con la métrica y los estilos academicistas de la poesía. También, como usted dijo en un momento, también generó cierta polémica, ¿no?, en su entorno en su momento por haber sido madre soltera desde los 19 años, ¿no? Algo no tan común en este estrato social en este momento. Sin embargo, ella supo desenvolverse bastante bien, tanto en el ámbito de escritores de ese momento, todos grandes caballeros, ¿no es cierto?, muy cerrado en su entorno, ¿no?,
tratando de comprender vagamente qué es lo que venía a compartir Alfonsina. Como dijo usted, los padres de ella eran suizos, que se habían radicado en la provincia de San Juan y se volvieron a Suiza, pero en la parte de Suiza de habla italiana, ¿no es cierto? Creo que usted dijo, ¿no? La localidad Capriastra, creo que se llamaba, ¿no? Capriasca. Bueno, se volvieron, tenían una cervecería ellos en San Juan, se volvieron a Suiza por razones que no pudimos encontrar, quizás hacer algunos negocios, no sé. Ahí es donde nace Alfonsina y ella apenas cumple los 4 años. La familia de padre suizo se vuelve a radicar en la Argentina. Así que bueno, prácticamente comenzó a hablar en esta parte de Suiza. Así que está en Argentina como cualquiera de nosotros, ¿no? Bueno, después de esto comienza creo que hablamos alguna vez, ¿no?, de las crisis económicas ya con Juárez Selman. Entonces pierde cierto capital la familia y de San Juan entonces terminan su negocio, se mudan a Rosario, ahora en una cafetería, ¿no es cierto? Ahí comienza a trabajar como camarera. Alfonsina no le gusta ese trabajo, se independiza, hace el profesorado, lo que sería el magisterio en aquel entonces, y comienza a devorar todo tipo de literatura. Y ahí, una vez radicada en Rosario, comienza lo que sería su carrera literaria, ¿no es cierto? Ahí comienza a escribir. ¿No es cierto? Sí. Su madre había fundado una escuela comunitaria por esa época. Y bueno, y como usted bien dijo, su papá, un café ahí en estación de ferrocarril, en Rosario Central, ¿sí? Y bueno, ahí es donde Alfonsina trabaja como camarera en un negocio familiar. Pero bueno, así también más tarde recorrería varias provincias, ¿no es cierto?, a través de su gira teatral. Una vez que incursiona, una vez que comienza a incursionar como el teatro, actriz. Sí. Bueno, como bien dijimos hoy, también ella ejerció como maestra en diferentes centros educativos y escribió sus poesías y algunas obras de teatro durante ese periodo, ¿no es cierto? Mucho más adelante, lastimosamente, le diagnostican cáncer de mama. Justamente coincidente con este mes, ¿no?, donde se recuerda del mes rosa. Sí. Y bueno, fue operada. A pedido de un medio periodístico, Storni se realizó un estudio, quirología se llamaba. Sí, creo que era algo así como una quiromancia. Y bueno, intento de adivinación, cosas místicas por ahí, pero bueno. El diagnóstico no fue acertado, Walter, así que esto le deprimió aún más y bueno, sí provocó un cambio radical en su carácter que le llevó a descartar todos los tratamientos y ya tenemos otro tipo de Alfonsina para esta época. Sí. ¿Qué le parece si comparto un verso? Unos versos de Alfonsina. Voy a dormir. Dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierbas, tú, nodriza fina, tenme prestas las sábanas terrosas y el edredón de musgos escarnados. Voy a dormir, nodriza mía, aéstame, ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste, todas son buenas, bájala un poquito, déjame sola, oyes romper los brotes, te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases para que olvides. Gracias. Un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. ¿Qué le pareció, Cristian? ¿Estos versos qué le parecieron? Preciosos, sí. Profundos, como ella escribía siempre, desde el fondo de su alma.
Esto que dijo cuando mencionó acá un poco el cielo, ¿no es cierto? Ya inmediatamente uno se le viene a la cabeza, ¿no? Como cierta referencia a la decisión más trascendental que tomó en su vida, ¿no? ¿Puede ser que tengamos un audio para compartir de ella? Sí, para escucharla en primera persona. Tengo 4 años, me veo colorada, chapilla, fea. A los 6 robo, con premeditación y alevosía, el texto en que aprendí a leer. A los 12 escribo mi primer verso. Es de noche, mis familiares ausentes. Hablo en él de cementerios, de mi muerte. Lo doblo muy cuidadosamente y lo dejo debajo del velador para que mi madre lo lea antes de acostar. El resultado es esencialmente doloroso. A la mañana siguiente los coscorrones frenéticos pretenden enseñarme que la vida es dulce. Me faltaba un amor y ya lo tuve. Una infamia también y con ella. Un engaño y lo hallé. La savia sube a cupular mi vida en una bella rama cargada de pesar me siento y empiezo a madurar. Estate atento. No sé cuándo. En una arboleda como esta yo trepaba acelerando y a 4 manos descendí a tierra la lengua alegre de jugosos frutos. Y vi una caballada por el aire de negra cris y a látigos de fuego azuzar sus turbiones de tormenta y yo chillé con voz no articulada. Bueno, por supuesto, con el típico audio de los años 30, ¿no? Hasta por un momento, no sé si le pareció, si tuvo la impresión de que hasta parecía Evita, ¿no? Le iba a decir lo mismo. Sí, ese mismo frenesí tenía para hablar. Y bueno, la voz el timbre de voz muy parecido. Sí, pero es... Bueno, hay que considerar que los micrófonos de la época también un poco distorsionaban. Sí, ¿cierto? La radiodifusión. Sí. Y bueno, también es destacable como en toda su obra esto de los tormentos, de la muerte también estaban presentes, ¿no es cierto? Podríamos decirse, al igual que nuestro personaje de la vez pasada, Roberto Arlt, ¿sí? También esa obra pesada de leer, ¿no es cierto? Sí. En el sentido de por ahí quizás le acompañaba también la depresión hasta nuestro personaje que se suicida, ¿no es cierto? Como dijo en el 25 de octubre del 38, se fue a Mar del Plata, ¿no es cierto?, de Rosario, se despidió de su familia en Rosario, se alojó cerca de la playa y bueno, cerca del Club Argentino de Mujeres justamente, decidió tirarse al mar. Justamente... Sí, convirtiéndose en leyenda. Me pareció interesante también remarcar que en febrero del año anterior había hecho lo mismo, suicidarse, Horacio Quiroga, justo que era amigo de ella. Nada más y nada menos que Horacio Quiroga, sí. Muchas veces pasa esto, ¿no? La cercanía, ¿no?, de los suicidios, más cuando son amistades, ¿no? Suele suceder esto. Bueno, en este lugar entonces, de este sector de la playa en Mar del Plata, hoy en día se levanta un monumento que, si mal no recuerdo, 10 años después de su trágica decisión, se emplazó en ese lugar el monumento que le recuerda. Y por ahí también es lindo recordar, ¿no es cierto? Es bueno recordar a Alfonsina. Si bien termina suicidándose un 25 de octubre, ya unos días estuvo despidiéndose a través de sus poemas, sus cartas de despedida. Sus cartas, ¿no? Y en una de ellas, también muy leída, que se llamaba Voy a dormir, ¿sí? Que decía dientes de flores,
Cofe a Rocío, Manos de Hierba, Tú, Nodriza Fina. ¿Sí? ¿Quieres seguir? ¿Sigo? Sí. Ten me presta las sábanas terrosas y el heledrón de musgos escaralados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame, ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que le guste, todas son buenas. Bájala un poquito, déjame sola, oyes romper los brotes, te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unas compases. Para que olvides, gracias. Un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. Impresionante, ¿no? Muy parecido al poema también que había leído. Y bueno, si le parece, una de las obras justamente donde más se le recuerda a Alfonsina es mediante el canto de Mercedes Sosa, ¿no es cierto? Sin embargo, como es una versión ya muy conocida, elegimos homenajearla con otra versión no tan conocida, ¿no es cierto? Por la blanda arena que la merma, su pequeña huella no vuelve más. Y un sendero solo de pena y silencio llegó y hasta el agua profunda. Y un sendero solo de pena muda llegó y hasta la puma. Saber Dios que angustia te acompañó, que dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de la caracola marina. Hay la canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te va Alfonsina y en tu soledad, qué poema nuevo fuiste a buscar, y una voz antigua de viento y de sal le requiebra el alma y la está llevando y te va hacia allá como un sueño, dormida Alfonsina, vestida de sirenitas te llevarán por caminos de argán y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma, nodriza en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te va Alfonsina y en tu soledad, qué poema nuevo fuiste a buscar, y una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando y te va hacia allá como un sueño, dormida Alfonsina, vestida de mar.
¿Dónde está Magoya? Continuamos con esto que es Donde está Magoya, adentrándonos un poco al bloque de lo que es la cuestión histórica y la actualidad también. Y bueno, nos llegan algunos mensajes al 3743 41 81 66, que es el teléfono de la radio. Perla, que es una fiel oyente, mandó un saludo al grupo de Tecoreí de Radio Municipal y a la señora Nilda Kornowski. También Mario de Capioví, que es otro amigo que nos escucha siempre, saluda también y pide un tema de Carlos Gardel. Bueno, vamos a ver, vamos a estar buscando un temita de Carlos Gardel también para nuestro amigo Mario. Otro saludo es de Miriam de Barrio Los Cedros, dice: muy buen el programa, me encantó que hayan recordado a Alfonsina Storni. Bueno, estamos como decíamos, en esto que es la cuestión histórica, y hoy tenemos un invitado honorífico para nosotros aquí en la radio, ¿no es cierto, Walter? ¿Sí? Así es, estamos en comunicación telefónica con Oscar Daniel Cantero, magíster, ¿no es cierto?, en historia. Sí, magíster en historia. Ahí no se escuchó, ¿puede repetir? Sí, yo soy magíster no en historia, sino en cultura guaraní jesuítica. Ajá. Que es una carrera que se cursa en la Facultad de Arte y Diseño de Oberá. Es una carrera relativamente nueva y que busca romper las fronteras, digamos, entre las ciencias sociales. Entonces tiene que ver algo con antropología, historia del arte, historia propiamente dicha, arqueología. Es un poquito una mezcla de disciplinas que tiene como objeto de estudio común, digamos, la etapa de las misiones jesuíticas y sobre todo una mirada que es la nueva, la de nuestra generación, digamos, que es enfocarnos no tanto en los jesuitas, sino en los guaraníes, en la gente que vivía en los pueblos. Una iniciativa bastante interesante. Interesantísimo. Bien, la llamada entonces era para charlar un poco. ¿Qué nos podés comentar? Estamos acá también en compañía de Cristian Sánchez. Buenas noches, Cantero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Y bueno, un saludo también a toda la gente que nos está escuchando. Es un placer que estés con nosotros en esto Donde está Magoya, compartiendo un poco de tu conocimiento también. Sí, la verdad que yo siempre que me invitan a este tipo de iniciativa, de programa, yo trato de colaborar porque en realidad es la forma en la que se difunde y se conoce lo que uno hace, y yo por lo menos tengo la concepción de que la historia no es patrimonio de los estudiosos, de los eruditos, sino que es prácticamente un derecho social y tiene que estar accesible a la mayor cantidad de gente posible, digamos. Entonces, estas instancias de tener apertura en los medios de comunicación es fundamental para lograr ese objetivo. Buenísimo. Y bueno, también queríamos decirte que nos acordamos tanto de Machón como de vos el 15 de septiembre, el 11 de septiembre. Sí, la verdad que es una de esas coincidencias, ¿sí? Porque teníamos, aparte que trabajamos durante muchos años juntos, teníamos la particularidad de que nacimos el mismo día, digamos, los dos somos el 11 de septiembre, así que es una de esas cosas raras de la vida. Sí, y justamente Día de Maestros, Sí, también coincidiendo, una cosa rara, porque digamos un día de grandes catástrofes también, entre las Torres Gemelas, la caída de Pinochet, la muerte de Sarmiento, digamos, como que no es un buen augurio, digamos, la fecha. Bueno, queríamos entonces, nos comunicamos con vos para charlar un poco sobre la guerra de la Triple Alianza y las consecuencias que tuvo en los países participantes. Sí,
Sí, la verdad que esa es una temática interesantísima y fundamental para conocer nuestro pasado, porque es una de esas temáticas que atraviesan la historia americana, la historia argentina e incluso la historia misionera, porque aunque muchas veces no lo tengamos presente, hay acontecimientos fundamentales de ese conflicto que ocurrieron en Misiones. Digamos, no tenemos que olvidarnos que digamos, una de las consecuencias de esa guerra es que Misiones pasa a ser efectivamente territorio argentino, porque hasta ese momento era una zona en litigio. Paraguay también reclamaba soberanía sobre Misiones, y una de las consecuencias es precisamente que tanto Misiones como Formosa terminen siendo parte de la Argentina, y es una de las grandes tragedias de nuestra historia. Tenemos que pensar que la cantidad de muertos, el costo humano que tuvo la guerra fue elevadísimo. Si uno mira, ni siquiera en las guerras de independencia o en el momento de la conquista hubo muertos en la cantidad que hubo en batallas como la de Curupaytí, por ejemplo. ¿Sí? Si uno entra a mirar los datos, estamos hablando de 10.000 muertos, o sea, es una cifra altísima. No hay otro conflicto prácticamente en la historia americana en la que haya tantos muertos en batalla, digamos. Sí, bueno, después las dictaduras o en el momento de la conquista hubo un descenso demográfico, digamos, pero en batalla fueron las más sangrientas de toda la historia de América, por lo menos América del Sur. Claro, ahí también es como algunos autores hablan de genocidio americano, ¿no? Sí, hay un autor que es por ahí el que más, el que tiene los números más, digamos, más altos de muertos, que es Chiavenato, que es un brasileño que él le llama a su obra, que tuvo mucha trascendencia en los años 70, 80, circuló mucho, digamos. Él le llama a la guerra del Paraguay genocidio americano, lo cual no es un dato menor porque habla un brasileño, digamos. O sea, que un autor brasileño escriba eso es llamativo. Y él, bueno, ya el título del libro es bastante macabro y está escrito con letras en sangre, digamos, una cosa muy, muy fuerte visualmente, y hay autores que hablan de genocidio. Yo no sé si hablaría de genocidio. Yo soy muy cuidadoso con la palabra genocidio porque es una palabra tan fuerte que se aplica a muy pocos momentos de la historia de la humanidad. Uno puede hablar en realidad se inventó cuando el concepto, digamos, cuando se produce la Segunda Guerra Mundial y empiezan a conocerse las víctimas del Holocausto judío en Alemania, y después se aplicó a otros casos en la historia. Ahora, para que haya genocidio tiene que haber una voluntad de eliminación física de otra etnia, digamos. Y en este caso yo no sé si hubo una voluntad real de tanto de Argentina como de Brasil, digo Argentina y Brasil, que son los más involucrados, porque Uruguay participó en la guerra, pero fue una participación más simbólica, no hubo una presencia efectiva tan grande. Por ahí no hubo una intencionalidad de que muriera tanta gente, pero el efecto fue ese, digamos, una caída demográfica tremenda, cosa en la que no hay acuerdo tampoco, digamos, es un tema discutido. Las cifras varían mucho, desde Chiavenato, que te digo que es un autor que habla de que más del 90% de la población masculina murió durante la guerra, y un 75% de la población total. Es una cifra alarmante, desde ese que ese es el número más elevado, digamos, hasta autores, hay historiadores norteamericanos que relativizan eso, que dicen que no fue tanto, y que rondó el 15, el 20%. Esa es la cifra de mínima. Ahora, si vos me decís que en una guerra murió el 15 o el 20% de la población total de un país, para mí es ese dato, que es la cifra más baja, igual es alarmante, es una catástrofe, digamos. O sea que sí o sí fue un evento de enormes proporciones y que produjo una terrible baja demográfica, sobre todo el Paraguay, que es el país que más se vio afectado. Ahora, tenemos que ser cuidadosos con el manejo de los datos porque no hay
tanta información documental, ¿sí? Hay un autor que es norteamericano, digamos, también, que es el que está investigando ahora estas cuestiones, que es Thomas Wyham. Él habla de una cifra intermedia. O sea, él habla de una caída demográfica del 50% de la población del Paraguay. Caída demográfica no quiere decir muerte, o sea, no es que todos murieron, sino que el país se vació de gente porque mucha gente se escapó, se vino hacia lo que hoy es Misiones, se fue a Corrientes, se fue a otros lugares, pero hubo una caída real de la población muy, muy significativa, y sobre todo la población masculina. Sí, que es lo que siempre se dice, que Paraguay después de la guerra fue un país de mujeres, ancianos y niños. ¿Sí? Los hombres adultos prácticamente perdieron la vida en un porcentaje altísimo. Yo creo que ese es el impacto más terrible que tiene la guerra, digamos. Al lado de eso, las consecuencias económicas, políticas o territoriales pasan a un segundo plano, digamos. Eso es lo más trágico que tuvo el conflicto. Que significó, ¿no es cierto?, una ocupación de varios años después de finalizada la guerra, ¿no? Sí, una ocupación y yo creo que el Paraguay que hoy conocemos, o sea, uno de los países más pobres de América del Sur, es consecuencia directa de la guerra, ¿sí? Paraguay era un país próspero antes del conflicto, y el conflicto es lo que convierte al Paraguay en una subcolonia. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad todos los países de América Latina son semicolonias después de la independencia. O sea, hubo una independencia de España, pero siguen vinculados económicamente a una metrópoli que es Inglaterra. O sea, eso es indiscutible, digamos, en esa división internacional del trabajo. Hay una dependencia económica muy fuerte, muy marcada con Gran Bretaña primero, después, tardíamente aparece Estados Unidos en el escenario, pero en este momento, segunda mitad del siglo XIX, es Inglaterra el imperio hegemónico a nivel mundial, y hay vínculos comerciales muy, muy fuertes entre todos los países de América Latina e Inglaterra. Y esa relación de dependencia que se da también en cuanto al endeudamiento. O sea, todos los países de América Latina estaban endeudados con capitales británicos, ¿sí? Menos Paraguay. A veces se exagera, se piensa que el Paraguay era un país ya excesivamente, que era prácticamente una potencia que estaba por competir con Inglaterra. No llegaba tanto. Pero en el contexto general de América Latina era uno de los países más prósperos, y era prácticamente el único país que no tenía deuda externa, lo cual es un dato no menor. Y era un país que estaba teniendo una incipiente industrialización, que tenía telégrafo, que tenía ferrocarril, con capitales propios, o sea, sin inversiones de capital externo. Entonces, es interesante el proceso de desarrollo económico que tenía el Paraguay, un país con índice de pobreza bajísimo, o sea, había muy pocos pobres en el Paraguay, pero también con un gobierno claramente personalista, paternalista y fuertemente autoritario, que esa también es una característica que marca no a ese momento, sino a toda la historia del Paraguay del siglo XIX. Digamos, desde la independencia, Paraguay tuvo únicamente 3 presidentes: a Francia, López padre, Carlos López, y Francisco Solano López. Entonces se convirtió eso casi en una dinastía que miraba un poquito. Yo creo que Francisco Solano López era una persona con mucha ambición, y que miraba como modelo a imitar a Francia, a lo que era Napoleón III en ese momento, y él se veía a sí mismo como un posible Napoleón III de América Latina. Por eso hay como una carrera armamentista y un proyecto imperialista, si se quiere, del Paraguay, que no es algo extraordinario, sino que es propio de cualquier país que tiene un proceso de crecimiento. Es casi esperable que en algún momento piense en alguna posibilidad de expansión territorial, sobre todo porque había zonas en litigio. ¿Sí? El Chaco, por ejemplo, no se sabía a quién pertenecía realmente, Misiones, el Mato Grosso. O sea, era toda una zona que Paraguay consideraba que tenía la fuerza suficiente como para ocupar efectivamente esos territorios. Formosa también, ¿no?
Sí, cuando digo Chaco es la región del Chaco, Claro, digamos, todo el Chaco, que incluye el Chaco Boreal, que es parte del Paraguay, Formosa, la provincia del Chaco, norte de Santa Fe, toda esa es una zona que no estaba ocupada efectivamente ni por Paraguay ni por Argentina, porque todavía era territorio indígena, ¿sí? No había sido ocupada efectivamente por ninguno de los estados de la zona, esa región. Entonces era una zona a la que el Paraguay aspiraba a expandirse. Pero hay otro problema también que genera conflicto, que es la posibilidad de entrar al comercio internacional a través de la libre navegación de los ríos. Paraguay, al no tener salida al mar, eso es un problema y lleva a que Paraguay necesite aliados externos para poder sacar sus productos. Por eso es que Paraguay se alía con el gobierno blanco del Uruguay. Es una alianza estratégica, y si uno mira, la guerra de la Triple Alianza comenzó en el Uruguay, ¿sí? Porque ese gobierno blanco se vio amenazado por un golpe de Estado, digamos, fomentado tanto por Brasil como por Argentina, digamos. Ese es el inicio de la guerra. Volviendo al caso de Inglaterra, ¿qué tanto fue la injerencia del Reino Unido en este caso, el Imperio Inglés? Bueno, en general el revisionismo histórico, sobre todo en Argentina, tendió a acusar a los británicos como el cerebro atrás de la guerra, como una suerte de guerra preventiva de Gran Bretaña frente a un posible futuro competidor que era el Paraguay. En realidad, aparentemente no hubo tanta injerencia inglesa como se piensa, ¿sí? Los ingleses siempre estaban metidos en todo, digamos, no es casual, y tanto Brasil como Argentina eran aliados, pero en general la guerra tuvo más que ver con intereses estrictamente locales, estas cuestiones fronterizas, el tema de la guerra civil en Uruguay, fueron las causas más visibles, digamos. En realidad los historiadores que buscaron datos no encontraron evidencia real. Eso no quiere decir que de acá a 2 meses aparezca alguna documentación que compruebe, pero hasta ahora no estamos en condiciones de decir, bueno, los ingleses fueron los responsables de la guerra. Sí, en otros eventos históricos sí, pero en este no hay una evidencia incriminatoria, digamos, directa. Sí se beneficiaron, porque a partir de ese momento Paraguay deja de ser una amenaza potencial. Y uno, si mira después de la guerra, Paraguay no se ve invadida por capitales ingleses, y acá en realidad los argentinos tenemos que hacernos cargo un poquito, porque Paraguay se ve invadida por capitales argentinos. O sea, los que se benefician económicamente, aunque la parte más sangrienta de la guerra, digamos, corrió por cuenta del Brasil, ¿sí? Son las tropas brasileñas las que llevan a cabo las masacres más terribles en el Paraguay. También hay que decir que los beneficiarios económicos fueron en gran medida los argentinos, a tal punto que se puede decir que Paraguay se convirtió en una subcolonia. O sea, Argentina era una semicolonia de Inglaterra, y a su vez Paraguay se convirtió en una colonia argentina. Y eso se ve claramente en nuestra región cuando uno ve la explotación de los yerbales silvestres. ¿Sí? La economía extractiva de la yerba mate tenía como base de operaciones la ciudad de Posadas. Esa es la clave del crecimiento, de la prosperidad que vive Posadas en esa época. Posadas, de ser un campamento militar en el que no vivían más que los soldados y algunas familias alrededor dispersas por el campo, de ser un campamento paraguayo se convierte en una ciudad, pero en poco tiempo, ¿sí? Y eso tiene que ver con esta actividad yerbatera, y los empresarios, ¿sí? que residían en Posadas, Domingo Barte, la familia Núñez, por ejemplo, explotaban indistintamente los yerbales que estaban a ambas orillas del Paraguay, del Paraná, digo. O sea, tanto el Tacurupucú, que está más o menos cerca de lo que hoy es Ciudad del Este, como los yerbales del lado argentino, todos eran explotados por las mismas empresas, y es la época del mensú, digamos. Esa explotación de los mensúes que nosotros vemos en las películas o en los relatos de Horacio Quiroga, no se da solo de nuestro lado, sino también del lado de Paraguay, y el centro comercial más importante y donde fluye, digamos, la riqueza de esta actividad es Posadas. Esa es una consecuencia también de la guerra, si se quiere.
Una Argentina, podríamos decir, que colonizaba y que a su vez con el poder mediático, ¿no es cierto?, el monopolio mediático de la época, de la prensa, sobre todo de la porteña, pintaba otro escenario, ¿no es cierto? Sí, totalmente. En realidad... como en todas las, las confrontaciones bélicas, ¿no es cierto? Si miramos las consecuencias para el lado argentino, una consecuencia fuerte fue la consolidación del Estado Nacional, porque el ejército se profesionaliza y el Estado se consolida, el Estado Nacional, un Estado Nacional que con Mitre es controlado desde Buenos Aires, ¿sí? Al mismo tiempo que se produce la guerra con el Paraguay, se produce la represión de los últimos caudillos federales en el interior de la Argentina, y muchos de esos levantamientos de caudillos federales, sobre todo de Felipe Varela en el norte, tienen que ver con la oposición del interior a la guerra, una guerra que no la gente, sobre todo la gente del interior, imagínate la gente de La Rioja, de Catamarca, de Jujuy, todos pensaban que esa guerra no era una guerra que les interesara a ellos, no sentían como suya esa guerra, ¿sí? En cambio la prensa nacional, como vos decís, trataba de crear un relato, como decimos ahora, de un orgullo nacional herido, de que la ocupación de Corrientes digamos, hería el honor nacional de todos los argentinos, buscando precisamente cierto apoyo que nunca consiguió plenamente, por lo menos no en el interior. Ahora la participación argentina, creo que después de la muerte de Marcos Paz, puede ser, prácticamente se redujo significativamente, ¿no? Una vez sí, que... hay dos hechos que marcan hay un protagonismo argentino temprano muy fuerte, porque recordemos, Bartolomé Mitre, presidente de la Argentina, es el comandante en jefe de las tropas de los aliados, digamos, hasta la batalla de Curupaytí. En la batalla de Curupaytí se produce una derrota aplastante de las fuerzas aliadas y la responsabilidad recae sobre Mitre. Entonces, en ese momento, los brasileños, sobre todo, ya no ven con buenos ojos el liderazgo de Mitre, y a eso sumado la muerte del vicepresidente, hace que Mitre deje el comando en jefe, y ahí ya a partir de ese momento toman el mando los brasileños. Hay participación argentina muy escasa en las últimas campañas. Después de Curupaytí hay presencia argentina, pero en mucha menor medida que la afluencia de brasileños. Y algo que también, bueno, en este momento se está estudiando bastante, que es la enorme cantidad de esclavos que trae Brasil a la guerra, ¿sí? Es una enorme la cantidad de negros que afluyen a la guerra, y muchos de esos negros después tratan de escaparse, ¿sí? Se escapan a Corrientes, incluso a Misiones. Hay un par voy a usar una palabra que siempre hay que hacer la aclaración, es que uno dice cuando dice la palabra quilombo. La palabra quilombo, en realidad nosotros tenemos un amplio abanico de significados para la palabra quilombo, pero en realidad la palabra quilombo es una palabra de origen africano, y era en Brasil era la forma como se llamaba a las comunidades afro de esclavos que se escapaban de las facendas y formaban una comunidad en el medio de la selva. Bueno, aparentemente acá en la zona de Misiones hubo algún quilombo, digamos, en este sentido, de asentamientos afro en la zona de San José, más yendo hacia la sierra de San José. Hubo como presencia afro, que tiene que ver con este momento del repliegue de las fuerzas brasileñas. Y se puede hablar de un quilombo importante también en la ciudad de Corrientes, ¿no?, que le dio nombre a este barrio Cambacuá, ¿puede ser? Sí, hay el nombre Cambacuá es interesante, porque el nombre Cambacuá significa la cueva de los negros, ¿sí? Y es en realidad el refugio, el lugar donde y es también interesante cómo va cambiando la fisonomía del barrio. De ser un barrio de esclavos escapados, hoy es un barrio de clase alta en Corrientes, pero en su origen era eso. Y en Paraguay, en Asunción, también hay un barrio que se llama Cambacuá, que es muy, muy importante, y donde se mantienen también las tradiciones afro y toda esta cuestión. ¿Serían entonces refugios de desertores del Brasil? Sí. Incluso hay
hay un chamamé que si después usted o la audiencia quieren googlear de Tarragorros, que se llama La vida y la libertad, que cuenta esto específicamente de los esclavos de Brasil que se escaparon y se quedaron en Corrientes, que también es muy interesante toda esa parte. Bien, y como consecuencias en Brasil, ¿qué podríamos decir después de la guerra? Según algunos autores brasileños, por culpa de la guerra terminó el imperio, porque en realidad, así como en Argentina se fortaleció el ejército nacional a partir de la guerra del Paraguay, y después, digamos, es ese mismo ejército del que sale la campaña al desierto, y es del mismo ejército donde sale una figura política tan importante como Roca, en Brasil pasa algo parecido. O sea, el ejército adquiere un protagonismo político que no tenía hasta ese momento, ¿sí? Y este fortalecimiento del ejército, la aparición de logias internas dentro del ejército, se convierte en un lugar de crítica al gobierno imperial, visto como un gobierno débil y corrupto, y el imperio termina en Brasil no con una revolución, sino con un golpe de Estado. Son estos mismos militares veteranos de la guerra del Paraguay los que deponen al emperador en 1889. Según los brasileños, esa es una consecuencia también de la guerra del Paraguay. Los brasileños dentro de los aliados fueron los que más bajas tuvieron, la mayoría, esclavos, pero lo que pasa es que la población de Brasil era mucho más grande que la del Paraguay, entonces no se sintió en términos porcentuales tanto el impacto demográfico, pero tuvieron muchísimas bajas, y una consecuencia positiva para Brasil fue la consolidación de la ocupación nada menos que del Mato Grosso. ¿Sí? Toda esa zona del Mato Grosso que estaba en disputa con el Paraguay pasa a ser territorio efectivo del Brasil, que culmina por ahí de esa enorme expansión territorial que vivió desde la época de los portugueses. ¿Y como consecuencia en el Uruguay? No, Uruguay prácticamente no tuvo mayores consecuencias, tuvo una participación casi nula, no se sintieron mucho las consecuencias, sí en los otros países. Buenísimo, estuve justamente, tengo algunos materiales que tengo que terminar de leer, como Dora Tioto, María Victoria Barata, que son bastante ricos, ¿no? Con todo el material. Sí. Sí, no, hay muchísima información, y en los últimos años Paraguay específicamente está viviendo como una primavera historiográfica donde hay toda una generación de nuevos historiadores formados después de la caída de Stroessner, digamos, y que le están revitalizando mucho la investigación y están aportando información nueva, nuevas perspectivas a esta cuestión, así que hay muchísimo material nuevo sobre el tema. Ahora, por lo que estuve viendo, parece ser que los historiadores paraguayos más bien se inclinan por ser bastante críticos con Solano López, ¿no? Paraguay tiene, como todas las historias nacionales, hay dos cuestiones. Una cuestión es la identidad nacional, o sea, la construcción de una historia moralizante que termina siendo una historia oficial. Y después está la historia crítica o la historia científica, que en realidad, más que justificar determinado discurso político, busca explicar las razones de las cosas que pasaron. Y en Paraguay es muy fuerte la mirada moralizante, y hay como una pugna muy fuerte entre una historiografía tradicional, la historia oficial del Paraguay, que reivindica la imagen del héroe del Mariscal López, que uno ve fue muy fuerte, sobre todo desde el febrerismo en adelante, desde la década del 30 al 40, después de la guerra del Chaco, hubo como una construcción de identidad muy fuerte, así como acá en Argentina, en la época de Mitre, se construyó identidad alrededor de las imágenes de San Martín y Belgrano, por ejemplo. Entonces todas las plazas del interior tienen hasta el día de hoy bustos o estatuas de Belgrano y San Martín, está presente en el nombre de las calles, las escuelas, además. En el Paraguay hicieron algo parecido con la figura del Mariscal López, ¿sí? Al punto de que en todos lados las avenidas o las plazas principales se llaman Mariscal López, y frente a eso hay una mirada crítica, la mirada de la historiografía liberal, si se quiere, paraguaya, que
echa la culpa al mariscal López, que como ve a López como el culpable del estado de decadencia en que consideran que está el Paraguay. Entonces hay miradas contrapuestas, depende del posicionamiento ideológico que tenga el historiador, va a ser la concepción que tiene sobre el mariscal López. ¿Sí? Algo parecido a lo que pasa acá con Rosas. ¿Sí? Si un historiador es peronista, tiende a tener una mirada más o menos positiva de Rosas; si es antiperonista, tiene una mirada negativa de Rosas. El presente siempre condiciona la forma en que yo miro el pasado. ¿Sí? Eso es algo inevitable. Ahora, esta forma de ver entonces a López viene más que nada una vez que termina el régimen de Stroessner, ¿no? Sí. La mirada negativa de los López, ¿vos decís? Sí. Es que esa era la mirada que viene, si se quiere, del momento posterior a la guerra, porque cuando se forma el Partido Liberal Paraguayo, ¿sí? en la década de 1870, se forma a imagen y semejanza del Partido Liberal Argentino, o sea, de la mirada de Mitre. Entonces es una mirada condenatoria a López. ¿Sí? Entonces la antigua historiografía paraguaya veía con malos ojos a López, y después de la guerra del Chaco, de la década del 30 en adelante, surge un movimiento político de tipo nacionalista, que tiene algunas similitudes por ahí con el peronismo, con otros populismos latinoamericanos. Surge el febrerismo, y el febrerismo plantea reivindicar la figura de López como un héroe nacional, ¿sí? Como la mirada revisionista paraguaya, digamos. Ahora, ese revisionismo paraguayo se convirtió en historia oficial, ¿sí? Y prendió muy fuerte sobre todo en un sector del Partido Colorado. ¿Sí? Entonces, hasta el día de hoy, los colorados tienden a tener una imagen positiva de López, y los liberales una mirada negativa, digamos. Ahora, en todo caso, se reavivó una polémica y una mirada del pasado que viene ya desde hace mucho tiempo. Bueno, buenísima la aclaración. Creo que acá Cristian tiene alguna pregunta, ¿puede ser? No, por ahí, Cantero, en relación un poquito a lo que fue también la reducción acá de San Francisco de Paula, ¿no es cierto?, en lo que es la zona del Salto Tabaí, Jardín América, Leoni, que sabemos que en el 2007, creo 2008, si mal no recuerdo, se hizo una reconstrucción, ¿no es cierto?, post-jesuítica, ¿sí? Pero bueno, me gustaría que vos nos cuentes un poco lo que fue la posterior a esto, ¿no es cierto?, hablando históricamente. Sí, que lo que fue la experiencia de San Francisco de Paula, ¿o así? Sí. Sí, en realidad esa es voy a saludar con sombrero ajeno acá, porque tengo que hacer la aclaración siempre que hablo de esto, que esa es una investigación de Machón, de Jorge Francisco Machón, que él le dedicó décadas a esa investigación, y si uno ve los libros de Machón, esa investigación de San Francisco de Paula, en su primera edición en 1990 era un cuadernito de 50 páginas, y eso se convirtió después de 5 años en un libro de 100 páginas, y al final de su vida tuvo una ampliación de casi 200 páginas, y eso muestra que poco a poco él fue armando el rompecabezas. Armando el rompecabezas quiere decir buscando documentación en diferentes archivos de Buenos Aires, de Europa, de Corrientes, información publicada, como para ver qué fue lo que pasó. Y es muy interesante porque esa reducción de San Francisco de Paula estuvo a orillas del Tabaí, en la zona que hoy es Jardín América, o sea que sería como un antecedente muy antiguo de la actual ciudad. Y de ahí viene, de esa época, el toponimio inclusive del arroyo Capilla, ¿sí? Viene de esa época, y posiblemente también la palabra Tabaí. Sí, porque en realidad en la época de los jesuitas, lo que hoy llamamos Tabaí era conocido como Ibiraí. Ese Ibiraí pasó a llamarse Tabaí después de la existencia de San Francisco de Paula. Aparentemente viene de la palabra guaraní Tabaí, que quiere decir un pueblo chico, ¿sí? Hay diferentes acepciones posibles, esa es una, sí, pero es llamativo que el Tabaí se llama así después de la existencia de San Francisco de Paula. Y bueno, es una reducción que tiene particularidades únicas, una reducción muy pequeña, rara vez pasó de los 100 habitantes, pero tiene dos particularidades que la hacen sumamente interesante. Una es que es prácticamente la única reducción post-jesuítica, o sea, fue fundada después de la expulsión de los jesuitas. No hay otros casos, ¿sí? En realidad los pueblos que perduraron son
los 30 que existían en la época de los jesuitas. Este fue fundado el año en el que fueron expulsados los jesuitas, 1768. Y otra particularidad muy interesante es que no estaba poblada por guaraníes, sino por guayanás, que es una etnia diferente, con particularidades culturales totalmente diferentes. Ni siquiera hablaban, formaban parte de la familia lingüística tupí-guaraní, sino que eran de lengua agué, emparentados con los caingán. Eran pueblos posiblemente los más antiguos de Misiones, los que estaban antes de la llegada de los guaraníes, ¿sí? Entonces, esa es una particularidad interesante y bueno, y todo eso pasó en la zona donde ya está Jardín América. Interesante, ¿no? Y aparte, estaba dirigido, ¿no?, por dominicos, ¿puede ser? Sí, al no haber más jesuitas, todos los territorios de todas las reducciones en realidad fueron distribuidas entre 3 órdenes, los jesuitas, los dominicos y los mercedarios. En el caso de San Francisco de Paula eran dominicos. En la mayoría de los pueblos había 2 curas, pero este era tan chiquito que había solo un cura. Bonifacio Ortiz fue el fundador y el que administraba el pueblo originalmente. Eso también en otros pueblos no pasaba, digamos, en San Ignacio, en Loreto, en Corpus, por ejemplo. Después de la expulsión de los jesuitas se prohibió que el cura fuera administrador, o sea, se separaba la parte administrativa de la parte religiosa. El cura tenía que encargarse solo de lo religioso. Pero el caso de San Francisco de Paula era un pueblo tan pequeño que el cura era al mismo tiempo el administrador. Y bueno, hay una calle en Jardín América también que se llama Bonifacio Ortiz, precisamente en honor a este dominico. Y también una calle de San Francisco de Paula que justo vivo ahí. Sí, ahí en la zona, justo esa zona de la Ruta 7 yendo hacia lo que hoy sería el Hospital Nuevo en construcción. Es una zona que todos los barrios de vivienda que se hicieron en esa zona, es una zona de urbanización tardía, digamos, desde creo fines de los 80, los 90 que se urbanizó eso, y justo la Junta de Estudios Históricos de Jardín América que dirigía Machón fue la que se encargó de ponerle el nombre a esas calles. Entonces también en eso Machón tuvo participación directa, digamos. Interesante. Y se habla entonces de que desde 1768 hasta qué año podría haber estado asentada en la zona del Tabay, porque después, ¿no es cierto?, tuvo la característica de haber sido itinerante, ¿no? Sí, en realidad fue destruido el pueblo en 1801, hubo un ataque de indios tupíes, se le llama tupíes, pero en realidad no sabemos muy bien qué etnia era. Eran indígenas no reducidos que aparentemente vinieron desde el otro lado del Uruguay, cruzaron, pueblos nómades que no tenían un lugar fijo de residencia y aparentemente fueron los que destruyeron el pueblo en 1801. Y los guayanás en general no eran sedentarios, sino que eran pueblos que tenían una base de economía basada en la caza, la pesca y la recolección. Entonces se movían por diferentes lugares, ¿sí? Y estacionalmente emigraban hacia la zona que hoy sería San Pedro, San Antonio, la zona de los Grandes Pinares, porque consumían el piñón del pino Paraná. Entonces parte del año la pasaban allá y después volvían. Y aparentemente esa comunidad que vivió en esa zona siguió manteniendo el nombre, aunque fue ubicándose en diferentes lugares. Sí, nosotros tenemos datos, por ejemplo, que en 1816, si no me equivoco la fecha, cuando estaba Andresito como comandante general, San Francisco de Paula, por ejemplo, colabora con azufre para fabricar pólvora. Quiere decir que el pueblo seguía y tenía un secretario, tenía un corregidor. Ahora no tenemos idea dónde estaba asentado el pueblo en ese momento. Y después es interesante porque los últimos guayanás terminan emigrando hacia la zona del Paraguay, o sea, terminan cruzando al otro lado del Paraná. Y terminan también, ya que hablábamos hoy, colaborando como mano de obra en la extracción de yerba mate, ya a fines del siglo XIX. Claro, todavía la parte de la yerba mate silvestre, ¿no es cierto? Sí, en toda esta época la yerba se sacaba del monte porque o sea, los jesuitas
cultivaban la yerba, pero el secreto del cultivo de la yerba se había perdido, entonces la yerba se extraía. Era una actividad extractiva, o sea, había que formar comitivas y sacar la yerba del medio del monte. Bien, tenemos acá algunas obras tuyas, Andresito, Andrés Ocuraría Artigas, creo que es de 2006, ¿no es cierto?, en coautoría con Machón. Sí, es el primero del 2006, la primera edición. Misiones Provincia Federal, 1815-1821, Misiones Siglo XIX, también con Machón. Y no sé si me estaría faltando algo también en coautoría con Machón acá. No, después, esos son los libros, digamos. Después hay digamos, capítulos de libros que son bastante difíciles de conseguir, pero que fuimos publicando en diferentes lugares, referido a diferentes temáticas. Hay una obra sobre el bicentenario de la Revolución que publicó la Junta de Estudio Histórico, nosotros hicimos un capítulo. Después hay una recopilación de textos sobre fuentes históricas del siglo XIX, que ahí hay un capítulo mío también que fue publicado en algún momento, pero son cosas sueltas, digamos. Esos que nombraste son las obras completas, digamos, hechas por nosotros. En relación a tu tesis de maestría, comentaste que estabas haciendo algo artístico, ¿sí? Sí, no, la maestría se cursa en la Facultad de Arte, pero no. Perdón, pensé que hay una relación entre la historia y el arte. No. Yo la temática que abordé fue una mirada un poquito más teórica sobre esta cuestión de Andresito y toda su época, con la idea de ver las continuidades con respecto a los liderazgos tradicionales guaraníes. Entonces lo que yo enfoqué como tema son los liderazgos guaraníes, cómo era el manejo del poder desde la etapa antigua, digamos, desde antes de la llegada de los españoles, cómo se transformó el manejo del poder en la época de los jesuitas y cómo perduran esos liderazgos guaraníes a lo largo del siglo XIX. Entonces, esa mirada en perspectiva permite ver a Andresito no como algo aislado, sino como parte de una continuidad de líderes guaraníes que vienen prácticamente desde el 1500 y que perduran hasta la época de Urquiza. Siguen habiendo comandantes guaraníes dando vuelta por el litoral. Entonces, nosotros a veces tenemos ese problema, que tenemos la mirada tan centrada en Andresito que perdemos de vista el contexto más general de la cuestión. ¿Y esta tesis ya está publicada? ¿La podemos acceder? No está publicada todavía porque estoy ampliando la tesis, digamos, estoy agregándole cosas, porque en el momento de la tesis yo, por una cuestión de que no me cerraban los tiempos de presentación, digamos, le saqué un par de capítulos que ahora estoy terminando de escribir y que posiblemente para el año que viene, si tenemos suerte, ya va a estar disponible. Bien, y justamente me parece que podríamos aprovechar para recomendar la página homenaje que hiciste en Facebook sobre Francisco Machón, ¿no es cierto? Donde subís algunos de los textos en formato PDF. Sí, ese es un trabajito que estoy haciendo como sobre todo con una cuestión de resguardo, porque siempre pasa eso, que mucho de lo que escribimos los historiadores no está en los libros, sino que se hace a través de paper o trabajos o ponencias que se presentan en congresos científicos y que no son accesibles, no están publicados, o si están publicados son de acceso restringido, o sea, solo los historiadores que participan de esos congresos son los que terminan teniendo el material. Entonces, lo que estoy haciendo ahora es digitalizando en lo posible y convirtiendo en PDF todas las ponencias que existen de Machón, que algunas están en los libros, pero algunas no. Entonces, la idea es esa, digitalizar para resguardar y también compartir con este mismo objetivo que decíamos hoy, de que circule y que la gente tenga acceso. Bien, ¿querés recordar el nombre exacto de la página? No tengo en este momento, pero se llama Jorge Francisco Machón Investigaciones Históricas, una cosa así. Es un grupo de Facebook, y es donde estoy compartiendo el material. Bueno, interesantísimo. Estamos inmensamente agradecidos por tu participación. Te quiero recordar que
Esto nosotros grabamos y después subimos a la plataforma de YouTube. Bueno, está perfecto. Sí, así que después entonces te pasaríamos el link del programa para escuchar. O si querés la editamos solamente la parte de tu entrevista. Dale, no, perfecto. Y gracias por el espacio y la difusión. Muchas gracias. Bien, Cantero, muchas gracias entonces. Esperemos tenerte en otra oportunidad nuevamente. Bueno, cuando quieran, a su disposición. Así que un abrazo y saludos para todos. Gracias. Hay que exprimir esa tesis. También. Sí, bueno, muchas gracias, Sí, incluso hay un artículo que por ahí sale antes que la tesis, que estoy dándole forma ahora sobre que es más corta. La tesis es muy larga, entonces le estoy haciendo de a poco, pero hay un trabajito más breve que posiblemente salga publicado antes, que es sobre la ocupación del Alto Uruguay en esta época en la que supuestamente no existía nada, que es el siglo XIX. Bueno, nosotros le criticamos a los porteños de que hacen una mirada muy centrada solo en Buenos Aires, pero nosotros en Misiones también hacemos una mirada a la historia muy centrada en Posadas. Entonces lo que yo trato de hacer es ver, bueno, qué pasaba en el Alto Uruguay, en una zona totalmente diferente, en la época en la que los paraguayos ocupaban la costa del Paraná. Eso está más o menos en etapa de corrección, así que va a salir antes que la tesis seguramente. Bien, y eso nos vamos a enterar por las redes seguramente. ¿Cómo va a estar disponible? Sí, eso, mi idea es publicarlo en una revista científica que publica la Universidad del Nordeste, en Resistencia, que se llama Folia Histórica del Nordeste, que yo en todo caso cuando salga publicado les paso el link y ahí es de acceso libre y gratuito, así que va a estar disponible. Bueno, buenísimo entonces. Bueno, nuevamente te agradecemos y bueno, espero que haya sido también de tu agrado la charla, ¿no? Por compartir con nosotros y con la gente. Bueno. Fue un gusto hablar con ustedes, así que cuando quieran, a su disposición. Bueno, listo. Un abrazo entonces. Nos vemos. Chau, Nos vemos. Chau. Bueno, estuvimos en comunicación telefónica con Oscar Daniel Cantero, que nos estuvo aclarando varias cuestiones con respecto de la guerra de la Triple Alianza y posteriormente con lo que se conoce como la reducción de San Francisco de Paula, algo bastante importante, ¿no?, para la historia de nuestra ciudad, ¿no es cierto?, y también de acá del departamento de San Ignacio, ¿no es cierto? Algo muy nuestro y que, bueno, es destacable también de Cantero, que es oriundo aquí de Jardín América, ¿no es cierto? Creo que es oriundo de aquí, por lo menos lo tuvimos mucho tiempo. Lo tuvimos mucho tiempo, pero me parece que más bien es oriundo de Santo Pipo. Pero bueno, no vamos a discutirnos de patrias chicas, ¿no? Exactamente, así es. ¿Te parece si vamos a un corte? Sí, por favor. ¿Dónde está Magoya?
¿Dónde está Magoya? 98.5 MHz. ¿Dónde está Magoya? Bien, después de esta larga y riquísima entrevista, ¿no? Vamos a pasar a otros temas, ¿no es cierto? Dígame si no se disfrutó a pleno, ¿no? A pleno, ¿no es cierto? Una entrevista enriquecedora. Muy enriquecedora. Sí, sobre todo por el conocimiento que maneja Dani Cantero, ¿no? Sí. Estuvimos recibiendo varios mensajes, ¿no? Al 3743 4181 66, ¿no es cierto? ¿Tiene alguno ahí apuntado? ¿Usted? Sí. Bien, tenemos acá un mensaje de la señora Lishi de Closeville. Nos dice que le pareció muy interesante todo lo que tiene que ver con la reducción de San Francisco de Paula, que no había oído hablar del tema, no sabía que Jardín América había tenido una reducción. Bueno, justamente lo que se dijo, ¿no? con Daniel, esto de la importancia de la difusión, ¿no? del tema. Mario de Copiaví también nos felicita por la entrevista. Saludo también a Cantero, dice, fiel discípulo de Machón. Bien, qué bueno, buenas, lindas palabras. Después Norma acá del Barrio Centro, también similar a lo que dijo Mario, también saludos a Oscar, también saludos a los entrevistadores. Un saludo para Cristian, saludo para mí también. Tenemos otro saludo de la señora Alicia de Irigoyen, parece, sí, Irigoyen. También le pareció muy interesante la entrevista y los poemas de Alfonsina Storni, le dijo. Muy interesante. Y por último acá un saludo de Brian de Barrio Suiza. También muy linda la entrevista y me hubiese gustado tenerlo de profesor en el colegio. Mire. A mí también. Sí, ¿no? Sí. Yo lo tuve de profesor a Cantero. ¿Sí? Sí. ¿En el colegio? En otras instancias. Sí. También muy rico. Se va a acordar que yo era... Yo el que lo recuerdo es a Machón. Ajá. Sí, a Machón sí, no lo tuve de docente, pero participé de algunas charlas que brindó. ¿Tiene un mensaje, puede ser? Tengo un mensaje de Mercedes, de Barrio Capilla. Sí, dice: felicitaciones por el programa, muy linda la experiencia de Cantero, sí, y como bien decían, queremos escuchar algo o leer algo sobre su tesis. Así que bueno, quedó picando, ¿no? Quedó picando, ¿no? Sí, muchos pensamos lo mismo. Bien, y hablando de libros, hay un libro que se publicó hace poco que trajo cierta polémica, ¿no? Algo así. Sí, ¿no? Esto me hizo recordar a Martín Fierro, ¿no? Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera.
tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Estamos hablando del libro El Hermano, ¿no es cierto? El Hermano. El Hermano, de Santiago O'Donnell, y es la confesión de... ¿Tiene algo que ver con los Macri? De Mariano Macri y Mauricio Macri. Una relación... M&M. Y, bueno, tensa, ¿no? Y al respecto nos pareció interesante, muy útil para el programa compartir los dichos acá de la licenciada Araceli Bellota, ¿no es cierto?, sobre este programa, este libro, en el programa de Ani Ventura, y hacer una relación con otros hermanos a lo largo de la historia argentina. ¿Qué le parece si escuchamos? ¿Cómo no? Y hoy la tenemos a ella que es nuestra profesora de historia, la que nos descubre los costados más interesantes de la historia argentina, y hoy decidió hablar de los hermanos en la historia, porque, a ver, ¿ustedes creen que los únicos son los hermanos Macri? ¿Los únicos son los hermanos Echeverre? ¡No! Ella descubrió que en la historia hay muchos hermanos con problemas. Hola, Araceli Bellota, ¿cómo va? Hola, Ani, ¿cómo estás? Acá, hace un ratito te estaba viendo con mucho libro, mucho cuadrito en tu casa, y ahora ya desapareciste. Sí, porque no me había peinado, Ani. Está muy bien. Ahora, ¿me vas a contar la historia de muchos hermanos o de algunos hermanos? Sí, pero vos sabés que no hay hermanos con problemas, ese es el tema. Porque, o sea, ¿qué me pasó? Que me puse a leer el libro Hermano, como todo el mundo, ¿viste? El libro de Santiago O'Donnell. Y en un momento tuve que parar, porque me dio como una cosita en el estómago. Yo no puedo creer que haya hermanos que vivan así, que se quieran tan poco, que sean tan malos entre ellos. Y te juro, Ani, tuve que parar, porque pensaba, qué sé yo, el hermano menor de Macri, Mariano, se lleva 7 años con Mauricio, que es el más grande. Es la misma diferencia de edad que yo tengo con mi hermano, por ejemplo. No se me ocurriría nunca hacer esas cosas tan horripilantes con mi hermanito, ¿viste? Todavía le sigo diciendo mi hermanito, más viejo que... Pero bueno, nada. Pero perdóname, Ara, ustedes no tienen esa fortuna para pelearse. Pero aunque la tuviéramos, Andy, dejá de embromar. Son maldades, falta de amor. Porque no es solo con el hermano, el padre, un horror, se maltratan, digamos. ¿Y los Echeverre, qué me contás? Bueno, los Echeverre, esa mujer que es Dolores, ¿no? El hermano no se enteró que en 1926 se sancionó la ley 11.357, la de Mario Bravo, que nos dio a las mujeres derechos civiles, que tenemos derecho a administrar nuestros bienes. Hasta entonces éramos consideradas como incapaces y menores. Y los bienes te los manejaba tu papá, y cuando te casabas tu marido, y si no tus hermanos, pero ya está, digamos, desde 1926, la verdad, ese machiruleo, esa violencia, realmente violencia contra esa mujer que decidió hacer lo que se le antoja con lo que le corresponde, punto. Digamos, te puede gustar, no te puede gustar, pero digamos que tiene todo el santo derecho, atrasan más de un siglo, ¿no? Y cuestión que nada, bueno, fui a mirar a la historia, a los hermanos, porque hay muchos hermanos, hermanas, pero son todos solidarios. Por ejemplo, Macacha Güemes con Güemes, ¿no? Macacha era 2 años menor que Martín, pero la verdad que fue una principal colaboradora de él durante todo el tema de la guerra de la independencia. Conformó una red de informantes que actuaba en Salta, Jujuy y Tarija, y todas las informaciones que obtenían se las daba a su hermano, y tanta era la confianza que tenía Güemes en su hermana, que justamente eso aprovecharon los enemigos, los realistas, para tenderle la trampa que después terminó con su vida, ¿no? Lo cuenta Juana Manuela Gorriti, una escritora importante del siglo XIX, que entonces era niña, después escribió un libro, y dice que estaba reunido Güemes con su campamento cuando se presentó un mensajero que lo enviaba, según decía el mensajero, su hermana, Macacha, diciéndole que fuera a verla porque tenía que comunicarle algo de mucha importancia. Y Güemes amaba tanto a su hermana que salió con una escolta de 20
hombres a verla. Y cuando llegó, le dijo, y Macacha se empezó a desesperar, y dijo, yo no te llamé. Y entonces, bueno, enseguida vieron que se acercaba una partida enemiga. Güemes, Macacha le pidió que saltara por un paredón, Güemes dijo que no iba a abandonar a sus hombres, atravesó la columna de los enemigos, fue herido y murió días después, ¿no? El 7 de junio de 1821. Y vos sabés que Macacha lo sobrevivió 45 años, siguió actuando en política y todo lo demás. Y vos sabés que murió el mismo día que Güemes, pero de 1866, 7 de junio de 1866, ella tenía 79 años y quedaron los dos grabados en el corazón del pueblo salteño, ¿no? Otras hermanas solidarias. ¿Tenemos otros hermanos y hermanos varones? Tenemos dos hermanas mujeres muy solidarias, que también tienen que ver con el machirulismo y las costumbres de su tiempo, que son las hermanas Escurra, María Josefa y Encarnación Escurra. María Josefa era 10 años más grande que Encarnación Escurra. Encarnación Escurra es la que se casó con Rosas, Juan Manuel de Rosas. María Josefa tenía una historia de amor con Belgrano. Esa era brava, Encarnación. Las dos eran bravas. Pero mirá cómo es la historia. María Josefa tenía una historia con Belgrano, 1803 por ahí. En aquel tiempo los padres la obligaron a casarse con otro señor, que era encima un primo español, porque tenía mucha plata. Y María Josefa se casó. Cuando se produjo, y terminó la historia con Belgrano, cuando se produjo la Revolución de Mayo, el español dijo, yo no me quedo acá, se volvió a España. Josefa, que no la pasaba bien con el tipo, dijo, así andate, que se quedó acá y retomó la historia con Belgrano. Lo acompañó al norte. Bueno, cuestión que estuvo en el éxodo jujeño, la batalla de Tucumán, cuestión que María Josefa queda embarazada. Entonces no lo puede seguir acompañando más. Entonces deciden que se vuelve, pero que va a parar en Santa Fe, en una estancia amiga, donde tiene el niño, y luego siguió a Buenos Aires, y cuando llegó a Buenos Aires, ese niño lo tomaron Encarnación y Juan Manuel, que se acababan de casar, y lo adoptaron para cubrirle de la vergüenza de tener un niño soltera o sin casarse a Josefa. Y bueno, cuestión que esa criatura, que se llamó Pedro Pablo, creció con Encarnación y Juan Manuel como padres y su madre como tía, digamos, pero vivieron todos juntos. Y cuando se murió Belgrano, le contaron al chico la verdad, y el chico decidió usar los dos apellidos, Rosas y Belgrano. Y luego, cuando muere Encarnación, que muere muy joven, 43 años, la que continúa ayudando a su cuñado es María Josefa, y la que se hace cargo de Manuelita, que era hija biológica de Encarnación y Juan Manuel, es Josefa, digamos, re solidarias. Seguí buscando a ver si encontraba Sarmiento y sus hermanas. Realmente Sarmiento promovió a sus hermanas, tenía una de ellas que se llamaba Procesa, que era 7 años menor que Sarmiento también, que era pintora. Bueno, siempre la promovió para que se formara. Es más, hoy si vas a la casa natal de Sarmiento en San Juan, o a la casa de San Juan en Buenos Aires, vas a ver que hay cuadros de Procesa colgados, exhibidos como la promoción que Sarmiento hizo de ella. Seguí, Perón y su hermano, Mario Avelino. Mario Avelino era más grande que Perón, unos 4 años. Cuando fue presidente Perón, le preguntó al hermano qué cargo quería, lo quería mandar de embajador, y el hermano le dijo, no, yo quiero ser director de zoológico porque amo los animales. Y lo nombró director de zoológico, y el tipo hizo una excelente obra. De hecho, el recinto donde vivían los leones lo fundó él, digamos, eliminó las jaulas y puso un recinto que para entonces era muy moderno, hizo un espanto, pero para entonces era muy moderno. Y dicen, Roberto Galán contaba esto, y cuando Perón se quería desconectar un poco de toda la tarea, Perón vivía en la residencia, ahí donde está ahora la Biblioteca Nacional, cerquita del zoológico. Se iba al zoológico. Se iba al zoológico, y hacía asados con su hermano, y charlaban, y aquí hay una anécdota que dice que más de una vez Perón lo encontró a su hermano desayunando con un chimpancé, digamos, porque seguí buscando los hermanos Arturo y Ricieri Frondizi. Esos sí que se enfrentaron. Cuando fue la famosa discusión que se llamó la laica y la libre, que era sí, la educación privada o la educación estatal. Exacto.
Arturo, que era el presidente, apoyaba la educación privada. Ricieri Frondizi, que era el rector de la UBA, apoyaba la educación laica. Bueno, finalmente, por supuesto, terminó triunfando el presidente, que firmó y habilitó la educación privada. Mirá, yo creo que fui yo la que le hice el último reportaje a Arturo Frondizi para el entonces programa Siglo XX Cambalache en Telefe. Estaba viejito, pero muy lúcido. Y me acuerdo que recordó este episodio, este enfrentamiento, que te digo que fue en las calles, con manifestaciones. Sí, había la tirita verde y la tirita violeta. Bueno, flor de enfrentamiento, digamos, no es que fue una pavada. No. Hubo realmente enfrentamiento. Y cuando yo le pregunté eso, se rió, y ¿sabés qué me dijo? ¿Qué? ¿Sabe qué pasa? Que ganase quien ganase, ganaba Frondizi. Arturo o Ricieri, pero un Frondizi. Qué diferencia, ¿no? Tengo otros. Los Rodríguez A. Sí. Ellos se pelean, y yo creo que no se pelean. Hacen que se pelean, pero siempre terminan juntos. Y lo cierto es que están gobernando San Luis, no sé cuánto hacen. La verdad, este nivel de enfrentamiento así con tanta crueldad... No Carlos Saúl y Eduardo Menem. Tampoco. Eduardo lo acompañó a Carlos durante toda su presidencia, sus 2 presidencias. Estaba en el Senado, ¿te acordás que tenía un cargo importante? Y desde ahí le cuidaba las espaldas. Y ahí tenés gente que tenía para repartirse. Por ahí se peleaba con los cuñados, con la cuñada, ¿te acordás que era ahí? Sí. Pero no con el hermano. Mira, yo la verdad que volví al Martín Fierro, ¿viste? Esto de los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. La verdad que hay algunos hermanos que merecen ser devorados, porque no pueden ser tan malos, Ani. No se puede ser tan malo en la vida. Tengo otra pregunta, Ara. Resulta que estaba viendo televisión ayer y el proyecto que defiende Dolores es el proyecto Artigas, ¿no? Sí. Dolores Echeverría. Es el proyecto Artigas. Y un periodista comentaba que habló con Sanguinetti, expresidente de Uruguay, y decía que Artigas hubiese estado en contra de este proyecto de trabajar la tierra por los trabajadores, de repartir la tierra. Esto decía el periodista, que Sanguinetti le había dicho que justo era como una contradicción este proyecto Artigas con el verdadero Artigas. ¿Vos me podés aclarar el tema? Me parece que Sanguinetti está un poco confundido con su propio prócer. Justamente lo que hizo Artigas, y por eso se lo reconoce como el padre del federalismo en el Río de la Plata, justamente fue propiciar la tierra para los que la trabajaban. Vos sabés que la Revolución de Mayo no produjo un cambio sustancial, y creo que por eso parte de nuestros problemas siguen hoy. Quiero decir, cuando se produjo la revolución, cambiaron los propietarios de la tierra, es decir, se fueron los españoles, pero se hizo cargo una burguesía, una aristocracia de esas tierras, es decir, no se produjo una democratización de la tierra que los españoles le habían sacado a los pobladores originarios. Por eso se conformó una nueva oligarquía, que después se extendió... Ahora, perdón que te interrumpa, pero eso no ocurrió cuando llegaron los ingleses a Estados Unidos. Al contrario, ahí se subdividió la tierra y llegaban con las familias. Exactamente. Se subdividieron parcelas, las familias se hicieron cargo de las parcelas y explotaban esas parcelas para su subsistencia y también para el desarrollo del país. Esto no ocurrió en la Argentina. Cuando se fueron los españoles, esa tierra que le habían sacado a los originarios pasó a propiedad de unos pocos, que era la burguesía porteña y también de las provincias, digamos.
no se produjo ese fenómeno. Artigas justamente lo que proponía era lo contrario. Artigas decía que la tierra tenía que ser de quienes la trabajaban y por eso presentó en 1813 todo un programa, cuando fue la asamblea del año 13, todo un programa de gobierno que incluía esta suerte de devolución, digamos, de la tierra a quienes la trabajaban. Y por esa razón, la asamblea del año 13 no le reconoció a sus diputados. Y por esa razón, Artigas estuvo enfrentado con el gobierno de Buenos Aires hasta que tuvo que retirarse porque fue vencido al Paraguay. No sé qué leyó Sanguinetti de Artigas, pero me parece que es exactamente lo contrario. Te lo decimos, Julio María Sanguinetti, desde Una Nueva Aventura, acá, en la voz de Araceli Bellota, señor expresidente del Uruguay, usted tiene una idea equivocada de su ídolo máximo o de su héroe, que es Artigas. Exacto. Ya está, te lo dijimos. Queda grabado. Exacto, que vaya a leer el programa de Artigas y que vaya a leer la declaración de independencia que hizo Artigas en la reunión de Arroyo de la China, hoy Concepción del Uruguay, que era el Congreso de los Pueblos Libres, que fue en 1815, un año antes de la declaración de independencia de Tucumán, y que lea cuál era el programa de Artigas, ¿no? Juntas le decimos, anda a leer Artigas, Sanguinetti. Exacto, anda a leer Artigas. Gracias, Sara. Abrazo grande, Ani. Otro. Tremendo, ¿no? Interesantísimo, Sí. como siempre. Tremendo. Bueno. Este análisis sobre lo que es la hermandad política. La hermandad, ¿no es cierto? Y todos los enfrentamientos que hay, ya sea de las diferentes provincias a nivel nacional, en la historia, ¿no es cierto? Se mantiene. Bien. Tendremos que ir ya cerrando, ¿no es cierto?, este programa del día de hoy. Estamos pasando un poquitito. Disfrutamos de una entrevista riquísima, ¿no es cierto? Charlamos sobre Alfonsín Astorni, ahora sobre la actualidad de Como Disparador, ¿no?, el libro del hermano de Macri, por lo menos su testimonio. Y bueno, estaremos encontrándonos la próxima en la última emisión de ¿Dónde está Magoya? Primera temporada. Veremos qué cuando pasará. Volvemos, sí. Esperaremos quizás el clamor de la gente. Sí, los mensajes de texto. Sí. Algunos quedarán contentos porque por fin podrán escuchar reggaetón en esta hora también. O los partidos libertadores. O los partidos, ¿no? Todas esas cosas. Bueno, entonces nos vamos a estar reencontrando radio mediante en jueves próximo. El jueves próximo. En diferido el martes. Sí. Tenían el tintero hablar un poco sobre las elecciones en Estados Unidos. También. Otro tema. Sí, y un poco también esto que son los desalojos que están ocurriendo, ¿no? Sí. Tema que no podemos obviar. ¿Sí? Quedaría para el jueves, quizás. Quedaría para el jueves. De esta manera nos despedimos agradeciendo al intendente Oscar Kornowski, ¿sí?, y al director de la radio, Hernán Juárez, que nos permiten este espacio y esta búsqueda misteriosa, preguntándonos ¿dónde está Magoya? Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Y un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Y un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las
canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Y una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como un sueño es dormida, Alfonsina, vestida de Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Y una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como un sueño es dormida, Alfonsina, vestida. ¿Dónde está Magoya?